Hola, muy buenos días, tardes o noches, según estén viendo esta transmisión, ya sea en vivo o a través de una repetición. Nos da un enorme gusto el poder volver a estar aquí compartiendo con ustedes en nuestra serie Varón y Hembra los creó. Hoy vamos a ver el tema número 26, que es Hombres de la Biblia, la vida de José. Y antes de empezar con nuestra enseñanza, yo quiero pedirte que me acompañes a hacer una pequeña oración. Padre Dios que estás en el cielo, tú sabes cuánto te amamos. También conoces nuestras debilidades, todo lo conoces de nuestro ser. No hay ninguna área que esté oculta o que esté escondida ante tus ojos, Señor. Es por eso que venimos delante de ti a exponernos delante de tu Biblia, delante de tu palabra. Señor, toca nuestros corazones y sé con el predicador, que sea evidente que tú eres, oh Dios, aquel que pone las palabras en su boca, Dios, porque Él reconoce que sin ti nada puede hacer, que tú lo has llenado de gracia, Señor, y misericordia, pero nada tiene de méritos propios. Te pido que también bendigas a cada joven y señorita que ha de escuchar esto y que, sobre todo, Dios, podamos ver a Cristo a través de tu palabra. En el nombre de tu precioso y amoroso Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, vamos a empezar a ver el tema de la vida de José. Y a lo largo de esta serie hemos visto diferentes roles, hemos visto diferentes cualidades que nosotros como jóvenes, ustedes como señoritas, tienen que tratar de realizar e imitar. No es que simplemente pongamos un listado de virtudes las cuales tengamos que admirar y reconocer, sino que todas y cada una de ellas son un complemento que deben de estar dentro de nuestra vida de tal manera que nosotros podamos agradar a Dios. El objetivo de todas estas virtudes es que son cualidades que vienen enmarcadas dentro de la Biblia y que nosotros tenemos que agregar. Ya en las lecciones pasadas vimos la vida de Josué, la vida de Caleb y hoy toca ver la vida de José, el hijo de Jacob. Entonces, antes que nada vamos a empezar a ver quién era José, de qué se trataba su vida. Pues José era el hijo número 11 del patriarca Jacob, que a su vez era hijo de Isaac, y hijo de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que de sus lomos, de su descendencia, tendría una nación muy grande, y Dios estaba empezando a cumplir esta promesa en Jacob, pues él tuvo 12 hijos. En su momento fue José el menor de todos sus hermanos, y recordemos que su nacimiento fue prácticamente un milagro, puesto que su madre Raquel era estéril, pero Dios obró en ella de manera sobrenatural para que pudiera concebir. Esto lo podemos ver en Génesis 30:22. Dice así: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro. El nombre de José en hebreo es Yosef, y precisamente significa el que añada o añadiendo. Entonces Raquel le pedía a Dios que en su misericordia le concediera volver a poder tener hijos. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, ella había sido estéril durante toda su vida. Y al momento del nacimiento de José, José vino a ser el hermano menor. Y él fue el más amado. Y tal vez nosotros podría sonar como que algo hasta cierto punto normal, en el sentido de que cuando nace un bebé y cuando es la persona más pequeñita de la familia, pues todos tienden a prestarle la atención, todos tienden a decir: ay, mira, es el bebé pequeño, el de novedad, el que acabamos de recibir. Pero tenemos que entender que en el contexto de José, las cosas normalmente no deberían de ser así. Normalmente el que tenía la predilección del padre, el que tenía el favoritismo, por así decirlo, o de quien más se daba renombre, era del primogénito, no era del menor. Normalmente siempre se mencionaba y se le daba importancia al primogénito, al grado que cuando el padre moría o partía de este mundo, el hijo mayor tomaba el lugar de un patriarca, tomaba el lugar de aquel que tomaba las decisiones, que tenía la responsabilidad de toda la familia. Es por eso que es un poco chocante esta condición. Y también una de las razones por las cuales José era el más amado es porque era fruto
de la relación con Raquel. No sé si tú recuerdes un poquito la historia de Jacob, pero recuerda que él va huyendo porque acaba de robar la primogenitora de Esaú, va con Labán y dice, yo quiero casarme con tu hija Raquel. Y dice, voy a trabajar 7 años por ella. Esto es impresionante. Pues resulta que al terminar los 7 años de trabajo por Raquel, Labán le hace trampa a Jacob y le da a Lea. Y resulta que en la mañana Jacob dice, pues ¿qué ha pasado? Me cambiaron aquí los papeles. Y de hecho sí fue así. Total, Jacob dice, es que yo amo a Raquel. Y volvió a trabajar por ella otros 7 años. Cuando Jacob recibe a sus mujeres, también recibe concubinas. Y es entonces ahí el por qué él tiene tantos hijos. Es por eso que él estaba lleno de hijos y también de Dina, que era una de sus hijas, pero Raquel no había podido concebir. Raquel no había podido dar a luz. Es por eso que cuando Dios abre su matriz, este bebé se vuelve muy deseado y muy amado. Ojo, esto no quiere decir que estaba del todo bien el favoritismo de Jacob. De hecho, estuvo mal porque él propició muchas cosas de las que le sucedieron a Jacob, pero Dios siempre tenía el control. En Génesis 37:3 vemos esto. Dice así, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiero que tú veas aquí el poder que tiene un padre en las relaciones dentro de su familia. Yo creo que todos los hermanos en algún momento hemos discutido acerca de quién es el favorito. Yo recuerdo que de pequeño decía, no, es que mi hermano David es el favorito, es que mi hermano David sí esto, mi hermano David sí le permiten aquello. Cuando realmente yo era el más tremendo y por eso a veces eran más estricto conmigo. No significaba que hubiera un amor especial hacia él o que hubiera un favoritismo. Simplemente era el trato por el carácter de cada uno de nosotros. Y creo que tal vez tú lo has vivido si es que tienes hermanos dentro de tu familia. Pero normalmente no hay hijos favoritos. Y papás, si tú tienes un hijo favorito, ahí te tienes un tremendo tache. No debería de ser. Pero aquí claramente tenemos que la Biblia evidencia el pecado de Jacob diciendo que era su hijo favorito, que lo amaba más. No tendría por qué haber hecho esto. Y muchas de las circunstancias que tenía José en su vida acrecentaban ese odio a su persona. Por ejemplo, a José se le conoce como José el soñador, porque desde su juventud él llegó a tener sueños que realmente llegaron a ser mensajes de Dios acerca del futuro, pero estos sueños indicaban que él iba a ser más grande que todos sus hermanos. Y obviamente esto les caía mal a sus hermanos, hacía que lo aborrecieran más. En los versículos posteriores de Génesis 37, 6 y 7 vemos esto. 37, 6 al 11, perdón. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su papá meditaba en esto. José no tenía una buena relación con sus hermanos debido al evidente favoritismo que había hacia su persona de parte de su padre, hacia los sueños que él expresaba de manera libremente, pero además de todo esto, su padre le había dado una túnica de colores solo a él, y esto obviamente era algo bastante ofensivo para los demás,
Esto también era algo que a ellos les causaba envidia. ¿Por qué, Padre, a nosotros no nos has dado una túnica especial? ¿Por qué a nosotros no te has dignado a darnos un regalo? Pero a este que es el menor sí les das algo. Esto obviamente causaba envidia en sus hermanos. Porque como te decía, si alguien tenía el derecho de esa túnica, si alguien tenía que tener la preeminencia dentro de sus hermanos, en este caso era Rubén el primogénito. Una vez que tenemos este contexto de la vida de José, queremos ver cómo fueron sus actitudes a lo largo de las circunstancias difíciles que él tuvo. Quiero ver las virtudes que José tuvo y los frutos que estos trajeron a su vida. Quiero recordarte que Jacob y sus hijos eran pastores de oveja. Todos sus hijos sin excepción se encargaban al cuidado del ganado. Y José muchas veces colaboraba con sus hermanos, pero ellos no siempre tenían buena fama. Quiero resaltarte que José tenía 17 años cuando se empieza a narrar este relato. Y para ese momento él ya era pastor de oveja junto con sus hermanos. Este oficio era parte de la cultura hebrea, pero quiero que tú veas que a pesar de que él era el hijo favorito, a pesar de que su papá lo amaba más que a los demás, él no estaba de flojo, él no estaba de holgazán, él no estaba sin hacer ninguna actividad dentro de la familia. Es cierto que él tenía el favor de su padre y que él tal vez pudiera haber aprovechado ese amor desmedido de su padre para decir: oye papá, es que yo no quiero trabajar, yo soy tu hijo amado, mira mis manos, se van a lastimar, el sol está muy fuerte, Señor, y papá, pues tú sabes que yo soy de hermoso parecer, me voy a quemar, ¿qué van a decir los demás de mí? Por favor papá, déjame quedarme aquí. Tú no ves esa actitud de José. Él ya estaba desde sus 17 años trabajando junto con sus hermanos que eran muchos más grandes y mucho más fuertes que él. Y yo quiero preguntarte, no sé qué edad tengas, 13, 14, 25, 30, no sé cuál sea la edad de las personas que están viendo esta predicación. A los jóvenes y a los no tan jóvenes quiero preguntarte, ¿qué tan responsable eres con las actividades que te corresponden según tu rol y según tu edad? ¿Tú cumples con tus objetivos dentro de la casa, de tu familia, de la escuela o del trabajo? Recuerda que la responsabilidad es una de las virtudes más escasas dentro de la actualidad. Desgraciadamente vivimos dentro de lo que ahora se denomina la generación millennial. Y si algo acusan o algo atacan a este tipo de generación, es que es floja, que no quiere hacer absolutamente nada, que cree merecer todo al mínimo esfuerzo. Y sabes, la Biblia tiene una cultura de trabajo. La Biblia resalta y exalta a los hombres y mujeres que son esforzados dentro de su trabajo, que son responsables y que ponen manos a la hora de ejecutar algo. Pero por el contrario, la Biblia, sobre todo en Proverbios, vemos cómo tacha como una mala virtud la negligencia y la pereza. Yo quiero volverte a hacer la pregunta: ¿cómo están tus actividades y responsabilidades acorde a tu edad, acorde a tu rol? Vámonos rápidamente a Génesis 37:12 y vamos a ver cómo era el comportamiento de José. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego me muestres en dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos. Vemos dos cosas muy importantes aquí. Jacob le dice a José: ven por favor, quiero dejarte una encomienda. Y José no está diciéndole: ay papá, pero ¿por qué a mí? Para este momento ya estaba Benjamín, el más chiquito, y no decía: pues papá, por favor, mándalo a él, yo soy el más grande, de todos los que están en la casa, yo soy el más grande.
Además, soy tu consentido, mándalo a él. ¿No ves en José una actitud de reproche hacia el trabajo? ¿No ves en José una actitud de quererse zafar de las responsabilidades? Al contrario, en el versículo 13 vemos la prontitud que él tenía. Dice, respondió diciendo, heme aquí. Vemos que José era diligente en cualquier cosa que su padre le encomendaba. Y esto nuevamente es algo que nosotros tenemos que tratar de imitar si queremos ser hombres y mujeres que agradan a Dios. En el relato se nos dice que él viaja de su casa y va a Siquem, y que como no encuentra a sus hermanos, va a Dotán. Y yo sé que esto se nos puede ir muy fácil como agua en las manos, decir, bueno, sí, de Siquem a Dotán y a su casa. Pero si nosotros vemos la distancia aproximada que había entre estos dos lugares donde habitaba José, que era Hebrón, era de 80 kilómetros. Y José no tenía automóvil, José no tenía bicicleta, José no tenía un caballo, no podía pedir un Uber, no podía hablarle a un taxi. José tenía que ir caminando de su casa a Siquem. Y te repito, son 80 kilómetros en la tierra de Canaán, lo cual es un clima bastante caluroso, un clima bastante difícil, un clima que es árido y que puede fatigar a cualquiera. No sabemos exactamente cuánto tiempo él tardó en hacer este recorrido, pero si nosotros tomamos la estadística de que la velocidad promedio de un hombre adulto al caminar es de 5 kilómetros por hora, y él tenía que caminar 80 kilómetros, aproximadamente, si él no se detuvo a descansar y caminó de manera constante durante un día, él tardó 16 horas en llegar desde que su padre le encomendó la causa hasta Siquem. No sabemos si él salió de mañana o de noche, pero yo quiero que tú veas que no es una distancia corta, no es algo fácil de recorrer, y sin embargo, él sigue teniendo la actitud de cumplir la encomienda de su padre. Cuando llega a Siquem, ve que no están sus hermanos y no dice, bueno, pues yo lo intenté, padre, ya recorrí 80 kilómetros, ¿qué más quieres que haga? Él va, indaga y pregunta a ese anciano que ve errante y dice, ¿a dónde se fueron? Dice, se van a Dotán. Dotán estaba a 16 kilómetros, eso significa 4 horas más de caminata. No sé tú si has tenido alguna vez oportunidad de caminar al menos 3 o 4 horas sin parar, pero es algo cansado, te desgastas los pies, te duelen todos los músculos, pero vemos que José lo hace, José cumple la encomienda que su padre le da. Entonces vemos que él era presto, él no era rebelde, pero era diligente, sabía cumplir las metas que su padre le dejaba. Después de esto, quiero que veamos que nosotros nos llegamos a desanimar cuando las cosas no son sencillas. Muchas veces tenemos que esforzarnos para trabajar, para estudiar o para cualquier otra actividad. Y cuando empezamos a ver que las cosas se ponen difíciles, desistimos. Pero quiero que veamos este ejemplo. Está escrito en la Biblia estos datos geográficos para que nosotros tomemos la magnitud del esfuerzo que se tenía que hacer. Y no estemos, perdón de la palabra, esperanzados a que todo nos caiga peladito y en la boca. No, sino por el contrario, Dios espera que nos esforcemos. Dios quiere que imitemos los buenos ejemplos que nos pone en la Biblia, a pesar de que las circunstancias sean difíciles. Después vemos que José llega de Siquem a Dotán, y cuando sus hermanos lo ven a lo lejos, puesto que veían su túnica de colores, empiezan a tener un plan para poder deshacerse de él. Era tan grande la envidia que ellos tenían hacia José que decidieron matarlo. Pero vemos que Rubén, el primogénito, a pesar de que él había sido desfasado de su lugar de preeminencia, él trata de proteger al muchacho, intercede por él y dice, vamos a echarlo a esta cisterna que no tiene agua. Después de esto, Judá habla hacia sus hermanos y les dice, ¿saben qué? No tiene sentido, no tiene provecho matarlo. Entonces, ¿por qué mejor no lo vendemos como esclavo? Dice la palabra de Dios que iba pasando una caravana de madianitas y es ahí en donde ellos venden a su hermano por 20 piezas. Imagínate qué frustrante, qué
qué dolor ha de haber sentido José a la hora de haber sido vendido. No sé tú si alguna vez has sido traicionado, pero yo creo que nadie, absolutamente nadie, salvo muy pocas excepciones, han sido traicionados a este nivel, donde cambian su vida por dinero. Eso fue un golpe anímico muy fuerte para José. Fue un golpe anímico terrible. Y él tenía 17 años, no era un hombre maduro, fuerte, experimentado. Era todavía prácticamente un niño y sin embargo, él supo reponerse a estas dificultades porque Dios estaba con él. A pesar de que José fue vendido, Dios siempre estuvo con él. Dios siempre lo prosperó. Cuando es llevado por los madianitas, es dejado en Egipto. Es puesto a la venta en un lugar para esclavos. Normalmente se llamaba el ágora, que era donde ponían a las personas como si fueran mercancía, y pues tú llegabas y comprabas la persona que te gustara según tus propósitos. Imagínate qué humillación para José también haber sido puesto a subasta, a venta, como un objeto cualquiera. Sin embargo, te vuelvo a repetir, Dios estaba con José y esto era lo más importante. Vemos que es vendido a Potifar. Potifar era un oficial de Faraón y Potifar empieza a ver que en las cosas que le empieza a encargar a José, él las hace bien. Él empieza a ver que José es prosperado. Él empieza a ver que todo lo que pone en sus manos sale bien. Y esto no es obra de la casualidad. No es que José fuera muy bueno o que José fuera muy inteligente, no. Recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando tú y yo estamos en una dificultad, no importa cuál es, cualquiera que sea esta, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar y solicitamos su ayuda y nos esforzamos, Dios nos va a prosperar. Pero si nosotros descansamos en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, Dios se va a alejar de nosotros. Vemos cómo en Génesis 39, 3 al 5, Potifar admira el trabajo de José. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, aún en casa como en el campo. Aquí vemos otro principio importante. Cuando tú y yo estamos, no importa la circunstancia y no importa el ecosistema, cuando vamos a algún lugar tenemos que ser de bendición. Y de verdad no es algo de una confesión positiva barata de que tú tienes que ser esa luz, tú tienes que emanar bendición para todos. No, simplemente que si tú eres un hijo de Dios, obediente y esforzado, Dios va a prosperar la obra de tus manos y vas a poder ser de bendición a los demás. Y Dios te va a ayudar a prosperar. Pero quiero que tú veas que José era diligente. José no estaba ahí tirado en la casa de Potifar en un rincón, llorando, lamentándose que sus hermanos lo traicionaron y que ahora era un esclavo en tierra ajena y que no iba a volver a ver a su padre. Él sabía que Dios tenía todo en control y se esfuerza por hacerlo mejor según sus circunstancias. Y es en esas circunstancias, es en medio de esas variables que Dios empieza a bendecirlo. Ahora Dios vemos que empieza a prosperar a José, pero esto no es como un premio de consolación porque fue vendido o porque él fuera muy especial. Esto es porque José era recto y diligente, es porque él ponía en práctica las enseñanzas que Jacob su padre le había dado. Vemos en Proverbios 13:4 como dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y también en Salmos 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, joven, señorita, no sé cuál sea su situación y yo sé que muchas veces, y sobre todo en esta pandemia, las situaciones son difíciles. Pero si nosotros tenemos por un lado el respaldo de Dios siendo justos y por el otro lado tenemos el esfuerzo,
te puedo asegurar que Dios te va a prosperar. Así, imagínate, tú no estás en un lugar de esclavitud. Tú no has sido despojado de tus derechos fundamentales como la decisión, como el tránsito, como tu voluntad. José no podía decir, ¿sabes qué, Potifar? Estoy cansado. Quiero ir a ver una serie en Netflix. ¿Sabes qué, Potifar? Me siento triste, déjame ver el Facebook. Él no podía ni tenía derecho sobre su voluntad, sobre sus tiempos, sobre su cuerpo, sobre nada. Era un esclavo. Y en esa condición difícil Él se esfuerza y Dios lo prospera. Yo quiero invitarte a que seamos esforzados sin importar qué tan difícil parezcan tus circunstancias. Recuerda que Dios está contigo, pero que al mismo tiempo ese Dios nos ha mandado esforzarnos y ser valientes, como veíamos en la vida de Josué, en la vida de Caleb, para poder salir adelante. Yo no puedo imaginarme un escenario más difícil que el de José. Desde haber sido el consentido del padre, el que tenía la túnica de colores, a tener que ser el que pasa a fregar los pisos, a que limpia el excremento de los animales, las tareas de un esclavo, en pocas palabras. No vemos en ningún momento él que recrimine a Dios o que se aire con él o que esté en pleito con él, mucho menos que dijera, ¿sabes qué, Dios? Tú habías prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que harías de una gran nación de su descendencia, pero conmigo no cuentes. A mí ya me fallaste demasiado, ¿sabes qué? Mejor me voy a voltear a ver aquí a los dioses de Egipto, tal vez ellos sí me prosperen. No vemos ese relato por ninguna parte de la Biblia, porque José era consistente con su carácter. Mientras él trabajaba y mientras él había sido puesto en autoridad por causa de su diligencia, vemos que todo es prosperado. Pero también viene la dificultad, viene la tentación. Vemos que la mujer de Potifar se fija en José, pone sus ojos en este joven, pues dice la Biblia que él era de buen parecer. Esto lo vemos en Génesis 39, del 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora, yo quiero que aquí tú notes algo. José trata de convencer a la mujer de Potifar que él no puede hacer lo que ella le está pidiendo. Pero su razón principal de peso es fallarle a Dios. Fíjate, dice, no hay otro mayor en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado a ti por cuanto eres su mujer. Todo lo ha puesto en mi mano. Toda su casa me la ha encomendado. Pero, ¿qué pasa? Si yo peco, haría un mal contra Dios. De verdad, fíjate, José, estando en la condición de esclavo, sigue temiendo a Dios. Sigue creyendo en el Dios de sus padres y sabe que Él tiene un propósito. Y muchas veces nos pasa a nosotros que cuando estamos en dificultad queremos hacer como que decirle, Dios, córtalas. Creo que no me estás funcionando. No estás siendo ese Dios proveedor que yo esperaba o ese Dios que cumple todos mis caprichos y necesidades. José aquí le dice a esta mujer, no puedo pecar contra Dios. Ahora, y no fue que una sola vez la mujer se le insinuó, no fue que una sola vez le dijo, duerme conmigo. Y José, no quiero. Ah, bueno, está bien. Y se retiraba la mujer. En el versículo 10 al 12 vemos que esta era una tentación continua. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que él entró un día a la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió. No sabemos las circunstancias de por qué no había nadie en la casa. No sabemos si fue providencial o si todos estaban en el campo o si esta mujer tendió una trampa y a todos los mandó fuera para poderse acostar con José y tal vez ella decía, pues le da pena porque hay testigos, pero seguro que si estamos en lo oculto, que si estamos en lo secreto, si estamos en donde no hay nadie, él va a aceptar acostarse conmigo. Aquí vemos una definición de un hombre íntegro. La integridad
se nota, se prueba y se confirma cuando nadie te ve. Es muy fácil que tú me puedas ver aquí en un video y decir, bueno, Jonathan parece un hombre agradable, Jonathan parece un hombre que es recto, Jonathan puede tener alguna virtud. Pero cuando estoy solo, cuando nadie me ve, cuando nadie puede observarme y juzgarme, ahí es donde de verdad se prueba si soy recto o no. Y no solo en mi caso, también en el tuyo. ¿Qué pasa cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha? ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué piensas? Muchas veces los adolescentes tienden a decir esto, yo también lo dije. Papá, mamá, déjame, necesito mi espacio, necesito mi privacidad. Señorita joven, tú no tienes derecho a ningún tipo de privacidad, salvo para cuando tienes que hacer tus necesidades, cuando tienes que hacer higiene personal y ya. Pero tú no necesitas espacio tú no tienes derecho a ocultar las cosas de tu celular, tus conversaciones, tus videos, tus historiales, ni cualquier otro tipo de cosa. Porque eres un hijo de familia, no eres un hombre o una mujer casada. E incluso estando de casados, hay cosas en las cuales, más bien, no hay ninguna cosa que puedes ocultarle a tu pareja. No hay ninguna cosa que puedas decir, es que esto solamente es mío. No, porque tiene que haber esa integridad. Y de hecho, una de las cosas muy buenas para que nosotros podamos evitar los pecados es precisamente exponernos a la luz. Si tú sabes que en lo oculto tiendes a ser tentado, exponte. Está siempre de continuo donde hay gente, está de continuo donde todos te puedan ver, para que así tú sientas ese temor y te retraigas. Imagínate, ¿cuál sería el caso de tu ejemplo si pasaras esta situación? Señorita joven, ¿qué pasaría si tú pasaras esta circunstancia que pasó José? La Biblia nos insta a huir de las pasiones juveniles. Pablo le escribe a Timoteo esto en 2 de Timoteo. Y creo que no hay un pasaje mejor en la Biblia que pueda describir o que pueda narrar perfectamente el comportamiento que debemos de tener acerca de la tentación y nosotros. José tuvo a bien mantener su integridad sexual a pesar de toda costa. Déjame decirte algo, joven señorita. La esposa de Potifar seguramente no era una mujer fea, no era una mujer desalineada. Y ojo, no estoy hablando de que eso es lo que defina a una mujer, ¿eh? No quiero que me malinterpreten, porque la Biblia por el contrario nos insta a admirar a las mujeres virtuosas, a las mujeres castas, a las mujeres puras. Pero hablando según el estándar del mundo, si José hubiera sido un joven mundano, un joven que no teme a Dios, pues obviamente él iba a estarse dejándose llevar por la vista, por el deseo de sus ojos, como aquel joven necio que nos dice Proverbios, que ve a la mujer y que se arregla y que él va como buey al degolladero tras de ella. Esta mujer no era una mujer desagradable a la vista, porque Potifar era un funcionario de alto rango y como acostumbran y como pasa en la actualidad, los hombres y mujeres poderosos tratan de comprar el cariño y el afecto de otras personas, tratan de comprar su cuerpo simplemente intercambiándolo por dinero. Entonces imagínate una mujer agradable a la vista de los ojos y perversa, pecadora, deseosa de satisfacer sus necesidades sexuales de manera pecaminosa, y vemos a José que no cede ante la tentación. José decide estar firme porque ama a su Dios. 2 de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Quiero llevarte a reflexionar. Si nosotros fuéramos José y se fuera a escribir la Biblia, ¿qué se diría de nosotros? ¿Seguiríamos el ejemplo de José? ¿O se escribiría como en el caso de David y Betsabé, que hubo un adulterio? Porque cuando hay alguien atractivo del sexo opuesto, pues nosotros normalmente tendemos a prestarle la atención. Pero en este caso fue una actitud descarada. La mujer de Potifar le pidió tener relaciones con José y él no quiso ceder.
nuevamente está la invitación y la reflexión. ¿Cederíamos o saldríamos huyendo de ahí? No es fácil huir de la tentación. De hecho, de todos los pecados que existen en la Biblia, Dios siempre nos pide resistirlos. Dios siempre nos pide hacerles frente. Tienes una situación difícil donde tienes que hablar la verdad, Dios no te dice, escápate, no, di la verdad, aunque te cueste trabajo. Tienes una situación complicada en la cual estás teniendo ira, Dios te dice, ten dominio propio, enfréntate al pecado. Pero en el caso del pecado sexual, es en el único pecado en el que Dios nos dice, huye, aléjate, corre, no te conviene, estás en peligro. ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a tener a partir de hoy con nuestra pureza sexual? ¿Vamos a huir o vamos a ceder ante el pecado? Josué, a causa de su integridad sexual, fue acusado de violación. Vemos más adelante, no podemos leer toda la vida de Josué por cuestión de tiempo, que la mujer de Faraón empieza a gritar, de Potifar, empieza a gritar y tiene la ropa de Josué en sus manos y dice, este hebreo que nos trajeron quiso deshonrarme, y le dijo exactamente lo mismo a Potifar. ¿Qué pasó con José? José, a causa de esto, él fue metido a la cárcel. Y te lo voy a decir entre comillas, él se pudo haber evitado todo esto acostándose con esta mujer, pero él no quería ofender a su Dios. José, a causa de su integridad, recibió un castigo. Y la palabra dice que bienaventurados somos cuando por su nombre seamos perseguidos. Y creo que, aunque todavía no había venido Jesucristo a la tierra y dicho estas palabras de verdad, José pudo experimentar esa bienaventuranza. Por causa de su temor hacia Dios, él fue a dar a la cárcel. Y yo quiero pensar, imagínate qué había en la mente de José. O sea, Señor, me estás pidiendo que te honre, me estás pidiendo que te obedezca, estás pidiendo que sea íntegro, y como premio me avientan en la cárcel. ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué clase de Dios eres tú? Pude haber tomado esa decisión y ahora sí decir, ¿sabes qué? Mira, pasó lo de que me vendieron. Ahora soy un esclavo y luego todavía por obedecerte me mandan a la cárcel. ¿Qué clase de Dios eres tú? Pero volvemos a ver que José confiaba en su Dios. José sabía sufrir penalidades por causa de Dios y él conocía que el Señor está en su trono y que él conoce todas las cosas y que siempre es mejor agradar a Dios que a cualquier hombre. Por eso él no tuvo miedo de despreciar a la mujer de Potifar con tal de agradar a su Dios. Él sabía que si cedía ante las peticiones de la mujer de Potifar, se iba a poner de enemigo a Dios y no era una decisión inteligente. Vemos que una vez en la cárcel, Dios vuelve a hacer a fructificar a José. Vemos que la Biblia dice que el encargado de la cárcel, el encargado de los presos, lo pone a cargo de todos los presos porque veía que todo lo que él hacía prosperaba. No cabe duda que Dios estaba con José y que su presencia era visible para los demás desde una manera muy sencilla. Ellos podían notar de una manera muy clara que Dios estaba con José, pero esto era fruto de la obediencia. Si José hubiera cedido ante la tentación y después esta mujer lo hubiera chantajeado o se hubiera aburrido de él o hubiera querido ir ahora a acostarse con el siguiente esclavo y lo meten a la cárcel, él estaría ahí de una manera justa. Pero cuando él fue metido de manera injusta, él podía gozarse en su Dios porque había aprendido a sufrir por causa de su Señor, a causa de obedecer lo que Dios le había hecho estar ahí. Y todo esto no fue obra de la casualidad, ¿sabes? No fue porque Dios quería cargarle la pila a José o quería probarlo hasta el extremo. Dios tiene la capacidad de hacer de las cosas malas cosas buenas. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué te digo que nuestro Dios puede hacer de las cosas malas cosas buenas? Resulta que en la cárcel donde fue puesto injustamente, llegan dos oficiales de Faraón, un panadero y el copero. Ambos, Faraón se había enojado con ellos y entonces los mete a la cárcel. Y un día ellos amanecen y están inquietos porque dicen, tuvimos un sueño y no hay quien lo interprete. José le dice, pues cuéntenmelo. El panadero
primero el copero, perdón, da su sueño y dice que él soñaba que volvía a poner las copas en Faraón y que le daba de beber de su mano y todo las labores de un copero. Y José le dice, bueno, pues lo que sucede es que dentro de 3 días Faraón te va a volver a regresar tu puesto, acuérdate de mí. Y el panadero dice, pues si a este le interpretó bien el sueño, le voy a decir el mío. Él dice que tenía una canasta sobre su cabeza y que tenía toda clase de panes, pero que los pájaros del cielo comían el pan de su cabeza. José le dice, pues temo decirte que dentro de 3 días Faraón te va a cortar la cabeza. Y ambos sueños se cumplen. Resulta que cuando el copero es puesto otra vez en su rol, se olvida de José. Y está ahí por mucho tiempo. La Biblia dice que aproximadamente durante 2 años él no se acordó de todo esto. Y podríamos pensar que José era un hombre de poca fe, porque él le dice al copero, cuando estés con Faraón acuérdate de mí, háblale de mí, porque yo estoy aquí de una manera injusta. Y aquí vemos una enseñanza, perdón. Muchas veces podemos usar las circunstancias que están a nuestro favor, porque Dios puede utilizarlas. De hecho, vemos cómo fue que a través del copero, Faraón conoce a José y después de todo esto él es exaltado. Si tú estás en una situación difícil, no tengas miedo de pedir ayuda. Siempre ten la confianza en Dios, pero también no pecas, no cometes falta de fe si tú pides ayuda. Porque muchas veces Dios va a utilizar las circunstancias para podernos enseñar y para podernos guiar hacia donde Él quiere que nosotros estemos. Después de esto, Faraón, como te decía, tiene un sueño y se turba porque no hay quien lo interprete. En el Génesis 41:15 dice así, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que te dé le dé la respuesta propicia a Faraón. Ahora, este versículo nuevamente puede parecer muy sencillo, pero es muy confrontante. Es muy parecido a cuando Jesucristo dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque a Faraón se le consideraba descendiente de los dioses. De hecho, a Faraón se le consideraba un dios. Entonces, era muy peligroso lo que José estaba diciendo, porque le estaba diciendo, Dios te va a dar la respuesta, pero al mismo tiempo le está diciendo a Faraón, tú no eres Dios. Realmente hay alguien que está sobre ti, aunque todos te alaben, aunque todos te den pleitesía, quiero que sepas que hay un Dios real que está encima de ti y Él es el que te va a dar la respuesta. Esta respuesta que José le da pudo haberle costado la vida, porque todos tenían que rendirle tributo, todos tenían que rendirle enseñanza, todos tenían que alabar a Faraón como si él fuera Dios. Sin embargo, José viene, le planta cara y le dice, tú no eres Dios, hay alguien arriba de ti, ese es mi Dios y es el que te va a dar la respuesta. Entonces vemos cómo José en cada oportunidad que él tenía testificaba acerca de Dios. Él enseñaba que existía un Dios. Y si él se atrevió a hacer esto delante de Faraón, seguramente lo hizo con Potifar, con todos los presos, con el encargado de la cárcel. Tú y yo tenemos que aprender a aprovechar cada oportunidad que tengamos para enseñar y para declarar el mensaje de Dios. Vemos aquí cómo después de que Faraón le cuenta el sueño a José, que básicamente es que tenía había una espiga, 7 espigas, y que luego venían 7 espigas más marchitas y se las comían, y luego que del Nilo subían 7 vacas gorditas, pero que luego venían 7 vacas flacas y que se las comían y que no engordaban. Vemos la respuesta de José a Faraón. Dice así, en el Génesis 41:28. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y de aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que sigue, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Por tanto, provéase Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto
en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para meterlo, para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón, a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Vemos que aquí, después de mucho tiempo, cómo José, logra interpretar los sueños de Faraón, pero no fue porque él tuviera la habilidad, porque él tuviera una bolita mágica, es porque él tenía un don dado por Dios, pero él reconocía que venía de Dios. José tiene esa prudencia para dar un consejo, y de verdad, ¿quién esperaría recibir un buen consejo de un presidiario, de alguien que está en la cárcel? Nadie, ¿verdad? En su sano juicio sería difícil encontrar un buen consejo de alguien que está en la cárcel. Sin embargo, Faraón decide tomar a José, lo saca de la cárcel y lo pone como segundo después de él en todo Egipto, que era una de las naciones más importantes y prósperas de la tierra en ese momento, y lo hace gobernador. Pero lo hace por esto, dice, porque reconoce que es un varón sabio, prudente, pero sobre todo que en él está el Espíritu de Dios. ¿Se puede decir eso de nosotros? Que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y claro, todo creyente que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Esta es una verdad que no se puede negar. Pero yo me refiero a que nos dejamos ser llenos por el Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es que hagamos milagros, no es que hablamos en lenguas, no es que hagamos ninguna otra cosa. Ser lleno del Espíritu Santo se podría traducir como ser poseído por el Espíritu Santo, actuar como si el Espíritu Santo estuviera en nosotros, si Él tomara el control de nosotros. Esta es una enseñanza muy grande. Y vemos que después de que se cumplen estos sueños que José profetiza por don de Dios, vienen 7 años de hambre y los hermanos de José providencialmente son enviados por su padre a comprar pan a Egipto. Cuando José ve a sus hermanos, les habla ásperamente porque quería ver lo que había en su corazón. Y le dice: ustedes son espías. Los hermanos le dicen: no, no somos espías, somos hijos de un hombre, todos somos hermanos y tenemos un hermano más pequeño. José quería ver cómo estaba su hermano de carne, ¿no? Y entonces deja preso a Simeón y dice: ustedes son espías, si son verdaderamente el relato que ustedes dicen ser, traigan a su hermano pequeño. Se regresan todos sus hermanos y entonces, cuando se les acaba el alimento, Jacob les dice: vayan por más. Y Rubén le dice: este hombre egipcio nos dijo: no verán mi rostro si no traen a su hermano. Después de muchas discusiones y que Judá se compromete a traer de vuelta a Benjamín, es que Jacob envía a Benjamín con sus hermanos. Y José les tiende una trampa. Le dice a su siervo que esconda la copa en el bulto o en el costal de Benjamín, para que después ese mismo siervo vaya y los alcance y les diga: ¿por qué han robado la copa de mi señor? José hizo todo esto para ver qué había en el corazón de sus hermanos. Y José les dice: este hombre, Benjamín, va a ser mi esclavo. Ustedes demás pueden irse. Y vemos cómo sus hermanos lo empiezan a defender. José ve que ahora han cambiado su actitud, que ya no son los hermanos envidiosos, que ya no son los hermanos egoístas, los hermanos traicioneros. Y entonces se revela a ellos y les dice: yo soy José, el hombre que ustedes vendieron, y entonces quiero ver si está mi padre vivo y tráiganlo. Para no hacer muy largo el relato, vemos que entonces José, gracias a Faraón, manda a llevar carros a la tierra de Canaán y se trae a Jacob y a toda su descendencia para que habiten en la tierra de en la tierra de Gosén, perdón. Y vemos cómo todo termina de una manera muy bonita, pero fue muy difícil. Si tú ves todas las depresiones, altos y bajos que hubo en la vida de José, no fue algo sencillo. Sin embargo, vemos que él empezó todas sus dificultades a los 17 años, a los 30 años ya era gobernador de Egipto después de 13 años en la cárcel, bastante fuerte, pero vemos que Dios estaba con él. Vemos que Dios era el que levantaba la cabeza de José y hacía que él fuera prosperado. Entonces, nosotros tenemos muchas virtudes que aprender de la vida de José y que tenemos que aprender a imitar. No se trata solamente de decir: bueno, pues José era un hombre que interpretaba sueños, qué padre.
No, hay mucha enseñanza para nosotros, práctica en la vida de José que podemos implementar el día de hoy. El último ejemplo que podemos ver de la vida de José y que tendríamos que imitar es que José, al estar en una posición de autoridad, él podría haber tratado a sus hermanos de una manera justa. La Biblia en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente. Y si José podría haber aplicado esto que se conoce como la ley del talión, podría haberlos vendido como esclavos. Y él estaría prácticamente devolviéndoles la misma actitud. Pero vemos que él, aunque podía haberlo hecho, no lo hizo. Él perdonó a sus hermanos. Y esto es porque también él conocía el carácter del Dios misericordioso que tenía. Él sabía que de haber estado en lo más bajo, Dios lo puso en lo más alto. Y entonces él tenía que mostrar esa misericordia para con los demás. De hecho, vemos esta declaración de los propios labios de José en Génesis 41:51. Cuando él tiene a su primogénito, le pone Manasés, porque significa que Dios le ha hecho olvidar. Génesis 41:51 dice, y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Este es un principio fundamental. Si nosotros no aprendemos a perdonar, si nosotros no aprendemos a soltar el pasado, no seremos prosperados. No podremos avanzar porque nos quedaremos atorados en el pasado. Pero sobre todo tenemos que aprender a perdonar porque Dios nos lo manda, porque es el deseo de Dios. Y siempre que tú tengas una dificultad, siempre que tengas algo en lo cual a ti te cueste trabajo perdonar, recuerda cómo Dios te ha perdonado a ti primero. Porque de verdad no hay ninguna cosa que sea tan difícil de perdonar como lo que a Cristo le hicieron. Él fue tratado más injustamente que cualquiera de todos nosotros y sin embargo, Él a punto de morir, crucificado, en esa cruz Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es bien importante. Ahora, ya que hemos visto la vida de José, yo quiero que tú y yo veamos rápidamente que José era una sombra de lo que vendría a ser Cristo. Nos podríamos quedar aquí diciendo, bueno, José era una buena persona, José era alguien que sabía perdonar, que tenía virtudes, que era esforzado, que era valiente, que no se rendía, que confiaba en Dios, imítalo. Punto. Eso está bien, pero recuerda que el centro de las escrituras es Cristo Jesús. El héroe de todo el Antiguo y Nuevo Testamento es Cristo Jesús. Y quiero que veamos y analicemos algunas similitudes que hay en la vida de José que posteriormente y más grandemente fueron experimentadas por nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. El primer punto es que José fue aborrecido por sus hermanos y abandonado. Y Cristo Jesús, al igual que José, fue aborrecido por sus hermanos y abandonado. En Juan 16:32 dice así, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Imagínate la traición que sintió José cuando sus hermanos lo vendieron. Sí, terrible. Imagínate qué fue lo que sintió Jesucristo cuando Judas viene, le da un beso en la mejilla y le dice, salve maestro, y Jesús le dice, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y a Pedro diciendo, Señor, todos se escandalizarán de ti, pero yo no te negaré. Y Jesús le dice, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y en los evangelios dice que incluso Pedro maldijo para que le creyeran que él no conocía a Cristo. De los demás discípulos se puede decir exactamente lo mismo. Todos huyeron y abandonaron a su maestro. Ahora, no se trata que ellos son los hombres más malos. Tú y yo muchas veces abandonamos a Cristo. Cuando estamos en dificultad, cuando estamos en tentación, cuando estamos en aflicción, huimos de Cristo, lo abandonamos, nos alejamos de Él, le traicionamos. José se pudo haber sentido muy mal por ser vendido y traicionado por sus hermanos. Dios se siente triste cuando tú y yo lo abandonamos. El Espíritu Santo nos cela con un celo increíble que dice que es apasionado y nosotros muchas veces lo entristecemos. Tengamos mucho cuidado, recordemos quién es el autor de nuestra salvación. Recordemos que en esta historia podamos ver cómo Cristo Jesús padeció por nosotros y el Evangelio.
Otra de las cosas que vemos es que José fue vendido a la esclavitud por 20 piezas de plata. Nuestro Señor fue vendido por 30 piezas por un traidor, por Judas. En Juan 8:34 dice así la palabra de Dios. Jesucristo hablando: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ¿cómo es que Cristo fue vendido a la esclavitud o fue esclavo del pecado? Si Él era perfectamente santo, era perfectamente justo, Él jamás cometió pecado. ¿Cómo es que Él puede llegar a ser esclavo del pecado, Jonathan? Muy sencillo, 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, en su humanidad, se convirtió en pecado. Él experimentó las mieles del abandono de Dios en el momento que en la cruz Dios hizo propiciación por nosotros. Tomó mis pecados, tomó tus pecados y los vertió sobre Cristo, y fue entonces que Cristo fue asesinado, fue muerto, y entonces el pecado fue exterminado, fue culminado y la ira de Dios fue satisfecha. ¿Recuerdas ese pasaje del Antiguo Testamento donde el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del animalito y simbólicamente le pasaba los pecados? Eso fue lo que Dios el Padre hizo contigo y conmigo en Cristo Jesús. Tomó nuestros pecados pasados, presentes y futuros y los puso en el cuerpo de Cristo, y entonces derramó su sangre para que fuéramos perdonados. Cristo también fue vendido al pecado, al igual que José, para darnos libertad. ¿Ves cómo Cristo está presente y se puede reflejar y se puede asomar desde la vida de José? Es impresionante el símil que hay. Otra de las cosas que vemos es que José padeció por hacer la voluntad de Dios. Vimos cómo se negó a acostarse con la mujer de Potifar, a mantener su integridad sexual, y esto le trajo consecuencias. Cristo, en su humanidad, en su carne, no quería padecer en la cruz. Y ojo, no estoy hablando de que Cristo fuera un cobarde, no estoy hablando de que Cristo le tuviera miedo a los clavos y a los azotes y a la cruz. No es que Cristo le tuviera miedo a qué iban a decir, al escarnio. Cristo no quería experimentar la separación con el Padre, porque Dios no puede ver con agrado el pecado. Habacuc dice que Dios es tan limpio de ojos que no puede ver la maldad. Y cuando Cristo fue hecho pecado, el Padre le dio la vuelta. No lo quiso ver, no pudo tenerlo cara a cara como siempre había sido desde la eternidad hasta la eternidad, esa perfecta unidad. Por un momento el Padre le dio la espalda al Hijo porque se volvió pecado. Y Cristo no quería hacer eso, no quería experimentar esa separación con Dios. Mateo 26:38 en adelante nos enseña claramente esto. Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? Esta que estamos hablando, el llevar la ira de Dios por nosotros. Pero no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Recuerda que en el hebreo cuando se enfatiza algo, varias veces es que se quiere magnificar. Cristo no quería experimentar la separación con Dios. Cristo no quería experimentar estar lejos de su Padre. ¿Sabes qué es lo peor del infierno? Esa separación total de Dios, porque todos los hombres, aunque no conozcan de Dios, tienen la imagen de Dios distorsionada, tienen esa conciencia, pero una vez que pasen al siguiente mundo y sin Dios, no tendrán oportunidad, no tendrán conciencia de Dios. Cristo no quería experimentar esa separación.
Lo dijo 3 veces. Sin embargo, dijo, hágase tu voluntad. Y sufrió al igual que José por hacer la voluntad de Dios. José vivió con criminales sin ser uno de ellos. La Biblia nos narra específicamente cuánto tiempo pasó. José tenía 17 años, 30 cuando es ascendido por Faraón como gobernador. 13 años hay de diferencia. No sabemos cuánto tiempo estuvo con casa de Potifar y cuánto con los de la cárcel. Sin embargo, José tuvo que convivir por causa de hacer la voluntad de Dios entre presos, entre hombres malvados, entre hombres pecadores. Yo solo quiero recordarte cómo fue crucificado nuestro Señor. Cristo, en el peor momento de su humillación, fue crucificado al lado, en medio de 2 ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, y vemos cómo la palabra de Dios nos dice que al principio los 2 ladrones le decían, hey tú, que destruyes este templo que fue construido por mucho tiempo y lo edificas en 3 días, sálvate y sálvanos si eres el Hijo de Dios. Y le injuriaban y le maldecían. Cristo, dice en Marcos 15, 27 y 28, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. José sí vivió alrededor y en medio de una cárcel, alrededor de hombres pecadores. Cristo murió en medio de 2 pecadores, avergonzando más, humillándolo más, haciéndolo pasar como si él también fuera un ladrón, como si fuera un perverso, como si fuera un hombre pecador. Ve qué terrible humillación tuvo Cristo. Hablamos de José y decimos, ¿cómo se pudo haber recuperado de eso? El héroe aquí no es José, el héroe es Cristo. Ve todo lo que tuvo que haber pasado por nosotros. Vemos que después de que José interpreta los sueños de Faraón, es puesto como segundo después de él y les es dado un anillo y lo ponen en el carro y lo pasan diciendo, haced doblar rodilla delante de él. Claro que a todos nos alegra ver cómo termina bonita la historia, pero nuevamente no nos quedemos con José como el héroe, tenemos a Cristo Jesús. Filipenses 2:9 dice, cuando habla de la humillación de Cristo, que Él no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que se despojó. En el griego quiere decir que se vació, como si tuvieras en un vaso de oro la esencia de Cristo y se vacía en un vaso de barro. La misma esencia, pero ya no es el mismo contenedor, ya no es la divinidad, era la humanidad en Cristo. Y que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el versículo 9 nos dice, por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, José fue exaltado por todo Egipto, pero Jesús será exaltado por toda la creación, crédulos e incrédulos, creyentes y no creyentes, cristianos, católicos, testigos, musulmanes, ateos. Los cristianos voluntariamente doblaremos nuestras rodillas en ese día y le diremos, Señor, tú eres Dios, Jesucristo es Dios. Pero todo principado, toda potestad, aun el mismo Satanás y todo incrédulo, en el día del juicio tendrá que doblar su rodilla y decir, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y si tú estás sin Cristo, no puedes estar en el bando que va voluntariamente a rendirse a Cristo. Si no te rindes a Cristo ahora, no lo harás en la eternidad. Ya no habrá ninguna otra oportunidad. Por eso yo te insto, ven a Cristo, ven a Él, arrepiéntete y hazlo Señor de tu vida mientras tengas oportunidad de hacerlo. Si no, no habrá oportunidad después. José también, por último, vemos que él entiende que fue enviado para salvar la vida de sus hermanos. Cuando Jacob, su padre, es muerto, vemos que todos sus hermanos se juntan y dicen, híjole, ahora sí nos va a dar nuestro merecido. En el versículo 16 de Génesis 50 en adelante dice así, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que me
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró también mientras hablaban. Viendo también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Pon atención a esto. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió que en cierta manera él era una especie de libertador. Él era una especie de salvador que había sido enviado, que había sufrido, pero que todo esto tenía el propósito de preservar la vida de su descendencia, de sus hermanos y de su padre. ¿Qué padre? Diríamos, uy, qué generoso es José, ¿no? Pero creo que no hay mayor ejemplo de redención que no se encuentre en Cristo Jesús. No hay mayor ejemplo de aquel que murió por nosotros. Y si la vida de José te conmovió, la vida de Cristo fue mucho más triste, mucho más humillante, mucho más de entrega, de mucho más sufrimiento, con tal de, como dice José, para mantener con vida a mucho pueblo. Hebreos 7:22 dice así: por tanto, Jesús, no José, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente por él a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre José y Jesús? Que dice el libro de Éxodo, empezando, que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, ni todo lo que él había hecho, y que empezó a esclavizar a todo el pueblo de Israel. José, como todo hombre, tuvo que morir. Y ya no había forma que él pudiera interceder por sus hermanos. Ya no había forma en que él pudiera hablarle a Faraón y decirle: por favor, ayúdame con mi familia, tenles paciencia, dales tierras y ayúdales para preservarles la vida. Después de tanto tiempo, y aunque José fue un hombre muy reconocido y aunque fue muy inteligente, la obra de redención que José pudo hacer para el pueblo de Israel fue temporal. El mismo Éxodo nos lo dice: se levantó alguien que no conocía a José, y entonces el pueblo empezó a ser esclavizado. Pero Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual no tiene necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo y que puede estar perpetuamente intercediendo por todos sus hermanos, por lo cual él puede salvar perpetuamente, no por una etapa, no por un tiempo. Puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes qué es lo que está haciendo ahorita Cristo? Está intercediendo por ti y está intercediendo por mí. Padre, ten misericordia. Padre, ten misericordia. Padre, acuérdate de la cruz. Padre, acuérdate de lo que yo sufrí. Acuérdate que en el Getsemaní yo no quería, Señor, pero era el propósito que tú los salvaras. Manténlos. Cristo está intercediendo por ti. Y vuelvo a decirlo: si tú no estás sin Cristo, Cristo no está intercediendo por ti. Si Cristo no es tu Señor, no está intercediendo por ti. Él solo está intercediendo por todos aquellos que han rendido su vida a Él y han dicho: Señor, decido no hacer mi voluntad, hágase la tuya. Es por esos, por su pueblo, por su hijo, por sus hijos, por los que está intercediendo. Hebreos también nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos también nos dice que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Es por eso que quiero que veamos qué interesante es la vida de José, pero sobre todo, cómo él vino a ser sombra de lo que Cristo iba a hacer. Él es ese redentor que es enviado a sufrir para que los hermanos que le trataron mal y que le vendieron, posteriormente pudieran tener vida. Y José les daba alimentos en Egipto y les dio la tierra de Gosén para sus animales y comían de su mesa. Pero Cristo ganó perfecta y eterna salvación. Te repito, Cristo no muere. Cristo vive para siempre y por siempre podrá interceder por nosotros delante del Padre y darnos vida eterna.
Entonces yo espero que esta predicación sea de bendición para tu vida, pero que sobre todo puedas ver a Cristo, que puedas ver su obra de redención y puedas exaltarle y puedas glorificarle y decirle gracias, Señor, por ser ese hermano mayor que murió en mi lugar. Y te repito, si tú estás sin Cristo, arrepiéntete y ven a Él, porque la palabra de Dios es clara. Dios envió a su Hijo para salvar a nosotros los pecadores. Que el Señor esté con ustedes y meditan estas palabras de este Redentor hermoso que fue enviado por nosotros. Que el Señor les bendiga.